El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 13 en adelante. Cuando usted lo tenga o cuando usted ya lo encontró, me indica con amén. Amén. Aún hay esperanza en medio de la tormenta. Amén. Aún en la tormenta espiritual, en la prueba, en la dificultad, en la enfermedad, en el dolor, Dios todavía nos da esperanza para seguir adelante, para seguir y salir de una tormenta, quizás no como esta tormenta que atravesó el apóstol Pablo, pero una tormenta espiritual. Y aquí en el versículo 13 nos dice de Hechos capítulo 27, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Puede tomar sus asientos, glorificando el nombre del Señor Jesús en esta noche. Aún hay esperanza en medio de la tormenta, hermanos, porque cuando parece que todo se está acabando o se ha terminado, el Dios de toda esperanza, el Dios que dice que todavía no se ha acabado, Él todavía tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Él es un Dios de propósitos, de planes. Es un Dios que aunque quizás uno de nosotros, quizás alguien o uno de nosotros estamos aquí, estamos atravesando la tormenta espiritual, el problema, la dificultad, la circunstancia muy difícil, no sé cuál sea su tormenta espiritual que usted está atravesando en esta noche, pero Dios, que es un Dios de amor y de misericordia, que es un Dios lleno de esperanza, dice que todavía no se ha acabado el plan y el propósito que Él tiene para nosotros. Amén. Y aquí en Hechos capítulo 27, del versículo 20 en adelante, nos habla que el apóstol Pablo iba rumbo a Italia, a Roma, y iba a ir a ser enjuiciado por César, porque el apóstol Pablo apeló a César. Pero en el capítulo 27 yo entendía que Pablo no sabía lo que le esperaba a él rumbo a Roma. Él no sabía que le esperaba una gran tormenta donde muchos de ellos, y quizás la mayoría, todos iban a perder la vida.
Mas sin embargo, el Dios que llamó a Pablo, el Dios que envió a Pablo a Roma, a Italia, tenía un plan, un propósito para la vida de Pablo. Y no solamente para Pablo, sino para todos los prisioneros, para todos aquellos que estaban en esa barca, en esa barca que iban dirigiéndose a Roma, ¿verdad? Y no solamente el Dios que iba con Pablo, ¿verdad? Va con nosotros día tras día en esa tormenta, ¿verdad? En esa barca. Yo creo que ese Dios que estuvo con Pablo, ¿verdad? En esa tempestad, en ese problema, en esa tormenta, ¿verdad? Está con nosotros. Su palabra dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Claramente nosotros no podemos ver a Dios con nuestros ojos literales, pero sí lo sentimos. Creemos por la fe que aunque hay luchas y pruebas, dificultades, aunque hay dolencias, dolores, aunque haya tantos problemas que nos trae la vida, ¿verdad? Pero creemos que el Dios Todopoderoso está con nosotros. Amén. Y Él pelea nuestras batallas. Él va delante de nosotros. Él nunca nos va a dejar solos hasta el fin del mundo. Y aquí en el versículo 20 nos dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Es decir, que cuando Pablo y aquellos prisioneros se dirigían a Roma, a Italia, dice que estando varios días ya en esa en medio del mar, dice que fueron llevados, arrastrados por una tormenta, ¿verdad? Y en el versículo 20 nos dice que no aparecía ni sol ni estrellas por muchos días. Es decir, hermanos, yo no sé cuántos días tiene usted de estar en su tormenta espiritual. Yo no sé cuántos días ya tiene usted de estar en esa tormenta espiritual, y quizás usted se ha preguntado, o quizás uno de nosotros nos hemos preguntado: pero ¿cuándo voy a salir de esta tormenta espiritual? ¿Cuándo voy a salir de esta enfermedad? ¿Cuándo voy a salir de este problema, de esta angustia, de esta aflicción? ¿Verdad? Y yo creo que el Dios que llamó a Pablo tenía un propósito, un plan para él, ¿verdad? Y ese Dios que nos ha llamado cada uno de nosotros tiene un plan, un propósito especial, divino, que nosotros no lo entendemos. Pero su palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Dele gloria y honra al Señor Jesús en esta noche. No sé cuánto tiempo, cuántos días tiene usted ya de estar en su tormenta espiritual, en ese problema, en esa aflicción, en esa angustia, ¿verdad? En el versículo 20 nos dice que Pablo no veía el sol ni estrellas por muchos días. Y acosados por una tempestad no tan pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza. Aún el gran siervo de Dios, el apóstol del Señor Jesús, el apóstol Pablo, que miró muchos milagros, que miró el poder de Dios, pensó de que todo se iba a acabar en esa tormenta, de que ellos iban a perder la vida en esa tormenta. Pensó Pablo que ya no iban a poder salvarse de esa tormenta, de salir de esa tormenta. Mas sin embargo, Pablo creyó a la palabra de Dios. Pablo se aferró a Dios, al Señor Jesús, y el Señor más tarde le dio la victoria a Pablo. ¿Y cuántos de nosotros que estamos aquí creemos y pensamos que cuando estamos en la tormenta, que cuando estamos en esa dificultad, cuando estamos en esa circunstancia dolorosa, negativa, en ese problema, en esa angustia, en ese dolor, pensamos que todo nuestro mundo se va a acabar y que no vamos a poder salir de esa tormenta espiritual, que ya no vamos a poder salir de esa dificultad donde el enemigo muchas veces viene a susurrar a nuestros oídos y nos dice: mira, ya no vas a salir de tu problema, ya no vas a salir de esa aflicción, de ese dolor, de lo que estás atravesando. Pero no importa lo que el enemigo venga a susurrar a nuestros oídos, lo que importa aquí es lo que dice nuestro Señor Jesús. Lo que importa es lo que el Señor ha destinado para cada uno de nosotros. Amén.
Lo que importa es lo que el Señor ha prometido para nuestras vidas. Porque la palabra de Dios nos dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien, pensamientos de paz y no de mal, sino para daros el fin que esperáis. Una vez más nos dice en el versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, es decir, era una tempestad grande la que ellos estaban atravesando. Y yo no sé si usted ha estado en una laguna o en medio de una mar, ¿verdad? Pero a mí me ha tocado estar en laguna. En cierta ocasión sí me tocó estar en medio de la mar, ¿verdad? Y en medio de la mar, hermanos, no es algo fácil. Si el barco logra hundirse en medio de la mar, ¿quién lo va a poder salvar a uno en esa mar? Nadie. Solamente la mano de Dios, solamente la misericordia de Dios, solamente Dios el que puede ayudarlo a uno, ¿verdad? Y aquí veo que el apóstol Pablo estaban en esta tempestad y dice, no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza del salvarnos. Aún el hombre más espiritual, el hombre de Dios, el apóstol Pablo, creyó que habían perdido toda esperanza de salvarnos. Y quizás a cada uno de nosotros que estamos aquí, estando en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, nos llega esos momentos difíciles, esos momentos donde creemos y pensamos que ya no hay más esperanza para salvarnos, ya no hay más esperanza para salir de esa tormenta espiritual. Pero recordemos, hermanos, que el Dios que nos llamó, el Dios que lo llamó a usted y a mí, es fiel y justo, porque aquel que comenzó la obra en nosotros dice que es fiel y justo para perfeccionar su obra en nosotros hasta el día de Jesucristo, hasta el día de su venida. Habrá momentos, hermanos, que nos llegará a todos momentos difíciles, momentos donde vamos a creer que nos vamos a hundir en la tormenta, que nos vamos a hundir en el problema, que nos vamos a hundir en la circunstancia negativa. Ahí en Salmos capítulo 46 nos dice un hermoso salmo, Salmos capítulo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. En este hermoso salmo, el Espíritu Santo inspirando, ¿verdad?, a este salmista, en el versículo 1 nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Solamente Él es nuestro amparo y fortaleza. ¿Cuándo? En nuestras tribulaciones, en nuestras dificultades. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Fuera de Dios no tenemos quien nos pueda ayudar. Fuera de Dios no hay nadie que nos pueda sacar del hoyo cenagoso, de la tribulación, de la angustia, de la aflicción. Pero hay uno que sí nos puede sacar. Su nombre es Jesús de Nazaret. Hay uno que ha prometido estar con nosotros en las tribulaciones, en las dificultades, en el dolor, en las necesidades. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Que cuando el apóstol Pablo estaba atravesando esa tempestad, esa tormenta,
y sentía Pablo que iban a perder sus vidas ellos en el medio de la mar. Pablo, me imagino que Pablo se acordó de este salmo y Pablo recitó este salmo en su corazón, ¿verdad? Y empezó a declarar esa palabra, ¿verdad? Empezó a declarar lo que dice aquí: aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen en los montes a causa de su braveza. Pero Pablo creía que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, estaba con ellos, de que el Dios de Abraham, de Israel, le iba a sacar a Pablo de esa tormenta. Y vamos a regresar una vez más a Hechos capítulo 27, donde nos quedamos ahí en versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Gloria a Dios. Pero ahora dice: os exhorto a tener buen ánimo. Entonces, es decir, Pablo exhortó a todos los que estaban en esa barca y les dice: os exhorto a tener buen ánimo. Y hermanos, cuando uno está pasando la tribulación, la angustia, el dolor, la tempestad, la tribulación, tantas cosas negativas que uno no quiere atravesar, ¿verdad? Necesita tener buen ánimo. Necesita levantar ese ánimo, porque si uno no tiene ánimo en la tempestad, ¿sabe qué va a pasar? Uno se va a hundir, uno se va a afligir más, uno se va a desanimar. Yo no sé si a usted le ha sucedido que cuando uno está en el problema, en la aflicción, ¿verdad? Lo único que lo sostiene a uno es la palabra de Dios. Lo único que lo levanta el ánimo a uno es Dios, solamente Él. Gloria a Dios. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Cómo es que Pablo supo que no iba a haber pérdida? Pues el Señor estuvo con él, el Señor envió su ángel. En el versículo 23 nos dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Gloria a Dios. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Cuando Pablo estaba en esa tormenta, en esa tempestad, y Pablo creyó que iban a perder la vida de ellos, el Señor llegó preciso a tiempo. Llegó Él a tiempo a salvar a Pablo y los que estaban en esa barca. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Ese mismo Dios que envió su ángel a salvar a Pablo, ¿sabe qué hace? Envía su ángel para ayudarnos a nosotros. Envía sus ángeles poderosos a ayudarnos, a sacarnos del problema, a sacarnos de la dificultad, a sacarnos de ese problema, esa circunstancia negativa. Porque la palabra de Dios dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Usted y yo no podemos ver los ángeles de Dios, ¿o sí, mis hermanos? ¿Podemos ver los ángeles de Dios con nuestros ojos literales? No, pero sí creemos por la fe de que en este lugar, en la casa de Dios, y donde quiera que vayamos, en el carro, en la casa, en la calle, en el negocio, en el trabajo, Dios envía a sus ángeles poderosos para ayudarnos, para socorrernos, para protegernos, para darnos las fuerzas para seguir adelante. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Ese Dios que envió a su ángel para rescatar a Pablo, para ayudar a Pablo, ¿verdad? Envía a sus ángeles
a favor nuestro, para ayudarnos, para darnos las fuerzas para seguir adelante, para sacarnos de nuestros problemas, nuestras tribulaciones, nuestras dificultades. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí no tenemos problemas? Todos tenemos problemas y yo soy el primero que levanto mis manos en alto. Yo tengo problemas. Pero ¿sabe qué, hermanos? Yo creo que tengo un Dios grande y poderoso. Usted y yo tenemos un gran Dios poderoso. Un Dios que desde el día que nos sacó Él del mundo hasta este momento, Él no nos ha dejado solos. Él no nos ha desamparado. Amén. Nos hemos sentido solos en ocasiones, porque ¿cuántos de los que estamos aquí a veces nos hemos sentido solos? Si somos sinceros, hermanos, a veces hay momentos que uno se siente solo y dice, pues ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? Señor, yo te clamo día y noche. Señor, yo te busco, doblo mis rodillas, pero no te veo. Pero hermanos, en el problema, en las circunstancias muy difíciles, negativa, Dios está ahí. Dios se presenta. Más tarde vamos a ver otro pasaje. Versículo 23 una vez más. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Entonces, cuando parece que todo se iba a acabar con Pablo, con la vida de los demás, el ángel del Señor llega a hablarle a Pablo, a darle una palabra de parte de Dios y le dice, Pablo, no temas. ¿A cuánto a nosotros nos llega el temor, hermanos? A todos nos visita el temor. A todos nosotros no queremos que el temor nos visite, pero hermanos, si somos sinceros, el temor nos visita constantemente y quizás diariamente nos visita el temor. Y el temor como que nos pone en la espada en la pared, ¿verdad? Pero aquí en el versículo 24, el Señor le dice a Pablo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Para salir de la tormenta, para salir del problema, de la dificultad, se necesita confiar en Dios. ¿En quién más confiaremos, hermanos? En nadie. No podemos confiar en el doctor, en los cirujanos. No podemos confiar en sí, en las pastillas para que nos calmen el dolor. No podemos confiar en nadie, porque la palabra del Señor dice, bienaventurado varón que confía en el Señor. Amén. Entonces, en la tormenta, en la tempestad, en el problema, en la dificultad, lo único que podemos hacer es confiar en Dios, depositar nuestra confianza en nuestro Dios. Este Dios que sacó a Pablo de la tempestad, de la tormenta, ¿verdad? Y le promete a Pablo de que él se salvaría y los demás se salvarían juntamente con él. Le dice en el versículo 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Cuántos confían aquí en el Señor, hermanos? Vamos a ir a otro pasaje. Vamos a ir a Lucas 8:22. Arriba del versículo 22, no sé si en su Biblia hay un título en letras negras. ¿Qué dice su Biblia? Jesús calma la tempestad. Amén. Versículo 22 nos dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijeron, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros,
¿quién es este que aún los vientos y las aguas y a las aguas manda y le obedecen? Aquí vemos otro ejemplo de cómo el Señor estuvo con Pablo, no solamente con Pablo, pero estuvo también con sus discípulos, ¿verdad? En la tempestad, en la tormenta, ¿verdad? Y vamos a ver aquí, hermanos, que si alguien está pasando una tempestad en esta noche, ¿verdad? Dios nos asegura por medio de su palabra, Dios nos garantiza en su palabra que Él va a estar con nosotros en la tormenta, en la tempestad. En el versículo 22 nos dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. Es decir, que el Señor entró en una barca con sus discípulos, con sus 12 apóstoles, y el Señor les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, Él se durmió. Ahí me llama la atención mucho, porque dice que mientras los discípulos del Señor navegaban en esa barca, dice, y el Señor, dice, comenzó a dormirse, se durmió, ¿verdad? Quizás el Señor estaba cansado, ¿verdad? Quizás el Señor estaba ya fatigado, ¿verdad? O desvelado, pero nos dice aquí que Él se durmió. Y mientras Él dormía, dice, y los discípulos navegaban en esa barca, dice, algo sucedió. Dice que se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Es decir, cuando ellos estaban remando en esa barca, dice que, y el Señor durmiendo, dice que de repente se vino una tempestad no muy pequeña, una tempestad muy fuerte de viento, dice, en el lago. Y al punto de que se estaba anegando, y ellos sentían que iban a perder la vida los discípulos, ¿verdad? Y vinieron a Él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando, Él reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Pero yo me preguntaba, hermanos, cuando yo leía esto, o cuando yo estaba analizando este pasaje, miraba y leía que a los discípulos se les olvidó que ahí estaba el Señor con ellos en la barca. A ellos se les olvidó que el Señor estaba ahí al lado de ellos, ¿verdad? Por un momento se les olvidó, y ellos tuvieron que despertar al Señor, y lo despertaron diciéndole: Maestro, Maestro, que perecemos. A veces a nosotros nos sucede lo mismo, que estamos pasando por la lucha, la prueba, la dificultad, la tempestad, la tormenta, de ahí se nos olvida. Porque sí sucede, hermanos, porque si somos sinceros, a veces sí nos sucede que cuando estamos en esa tormenta, en esa dificultad, ¿verdad? Nos sucede que nos olvida que el Señor va con nosotros, ¿verdad? Pero en esa barca el Señor iba con sus discípulos, y déjeme decirle que el Señor va con nosotros en nuestra barca. El Señor va delante de nosotros, está con nosotros en nuestra barca. No lo podemos ver, no lo podemos ver con nuestros ojos literales, pero Él va con nosotros, Él está con nosotros. Amén. Dele alabanza al Señor en esta noche. Pero mientras navegaban, Él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a Él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Todos los discípulos del Señor Jesús estaban atemorizados, estaban asustados de que ellos pensaban de que iban a perder la vida en medio del lago, ¿verdad? Pero ¿qué hace el Señor? El Señor se levanta todo quieto, calmado, dice: yo soy más grande que la tormenta, que el lago. Amén. Y nuestro Dios, que ayudó a los discípulos del Señor, ¿verdad? Él va con nosotros en esa tormenta, en esa tempestad. Y yo creo que el Señor es más grande que nuestra tormenta, hermanos. El Señor es más grande que nuestra tempestad. El Señor que reprendió al viento y a las olas, nos dice aquí que cuando Él despertó, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Aún el mismo viento, aún la tempestad, la tormenta,
se calmaron, obedecieron al Señor, porque los vientos no pueden soportar el poder de Dios. Los vientos reconocen la autoridad de Dios. Los vientos reconocen quién es Jesús de Nazaret. Amén. Y en el problema, en la dificultad, ¿verdad? Cuando nosotros clamamos a Dios y le pedimos su ayuda y le pedimos socorro, ¿verdad? Como dice ese salmo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Y cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, ¿sabe qué sucede? Los demonios huyen, Satanás se doblega, el problema se hace pequeño. Nos dice una vez más, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a la ola y cesaron, y se hizo bonanza. Se calmaron los vientos, se calmaron las olas, porque al poder de Dios todo se calma, todo se doblega. Aún los problemas más fuertes que tú y yo, mis hermanos, estamos atravesando en este problema, ¿verdad? No hay problema grande delante de Dios. No hay problema tan fuerte para Dios. A veces nosotros creemos que nuestro problema es grande, pero si engrandecemos nuestros problemas y engrandecemos ese problema y lo engrandecemos más que Dios, ¿sabe qué va a pasar? Ese problema se va a hacer más grande. Pero si nosotros engrandecemos a Dios y le decimos, Señor, tú eres más grande que mi problema, Señor. Señor, tú eres más grande que mi necesidad, Señor. Tú eres más grande que mi dolor, Señor. Déjeme contarle, mis amados hermanos, que cuando yo estaba en el hospital, a punto de perder mi vida, en 2 operaciones, hermanos, creí yo que iba a perder la vida en esas 2 operaciones. Pero ¿sabe qué? Todavía en mí había una esperanza. Decía, Señor, pero todavía, Señor, haces milagros, Señor. Todavía haces prodigios, Señor. Todavía eres un Dios de milagros, de misericordia y de poder, Señor. Y déjeme decirle, hermanos, por la gracia y la misericordia de Dios, es que todavía estoy aquí de pie, testificando del poder de Dios, testificando que al Dios que servimos usted y yo es grande y poderoso. Él es un Dios que todavía tiene el control de nuestras vidas. Es un Dios que tiene el poder de nuestras vidas. Y estando yo en la cama del dolor, de la aflicción, y a punto de ser operados, creí que iba a perder la vida en esas 2 operaciones. Pero lo que no me imaginaba era de que Dios iba a manifestar su poder en mi vida. Dios iba a glorificar su nombre en mi vida. Y yo no sé cuán grande es su problema, o cuán grande es su necesidad, cuán grande es su tormenta, su tempestad, o no sé cuántos días tiene usted de que no ha visto el sol ni las estrellas y que todo se mira oscuro delante de usted y dice, pues no veo el sol que sale, no veo las estrellas que sale. ¿Cuándo va a salir el sol? ¿Cuándo me va a ayudar el Señor? Déjeme decirle que el Dios que sacó a Pablo de esa tormenta, ese Dios que sacó a los discípulos aquí en Lucas capítulo 8 del versículo 22, nos va a sacar a nosotros tarde o temprano de nuestro problema, de nuestra angustia, de nuestra aflicción. Y les dijo, versículo 25, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Ellos se quedaron maravillados del poder de Dios. Usted y yo, cuando vemos la gloria de Dios, el poder de Dios, uno se queda admirado. Porque cuando yo salí de esas 2 operaciones, créanme, hermanos, creí que yo no iba a poder salir de esas 2 operaciones. Pero ahora he visto el poder de Dios, que estoy de pie, no porque yo sea bueno, no porque yo lo merezca, no porque yo sea alguien especial, no porque yo predique la palabra del Señor, sino porque Dios me permite levantarme de esa cama de dolor para testificar de que Dios tiene poder, de que Dios todavía tiene el poder y Él está sentado en su trono de gloria. Vamos a ir al último versículo, Salmos 37, versículo 4. Y aquí vamos a terminar en esta noche.
Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí el salmista David nos dice en el versículo 6, este pobre clamó, oró, clamó al Señor, habló al Señor, y ¿sabe qué sucedió? El Señor no ignoró la oración de David. El Señor no ignoró, no rechazó el clamor de David. Este pobre clamó y le oyó el Señor. ¿Y qué sucedió? Y el Señor lo libró de todas sus angustias. Cuando usted y yo clamamos y oramos y buscamos a Dios con todo nuestro corazón, no le estamos pegando al aire. Amén. No le estamos hablando a un Dios invisible, a un Dios que no nos escucha. Porque déjeme decirle que al Dios a quien hablamos usted y yo nos escucha. Él nos atiende. Él nos oye. Este pobre clamó al Señor y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Versículo 7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es decir, usted y yo tenemos ángeles que nos rodean, acampan alrededor de nosotros, están alrededor de nosotros. No lo vemos, pero sí lo sentimos. No lo vemos con nuestros ojos literales, pero con los ojos de la fe creemos que ellos existen y están alrededor nuestro. Si usted no lo creía, mis amados hermanos, aquí en este lugar hay ángeles. Hay ángeles que usted y yo no logramos ver con nuestros ojos. Amén. Porque estamos en un mundo espiritual. Así como hay enemigos, ¿verdad? Espíritus inmundos que quieren entrar a la iglesia, estorbar a la iglesia. Pero déjeme decirle que hay ángeles de Dios alrededor nuestro. Hay ángeles de Dios que están rodeándonos día y noche. Y no solamente aquí en este lugar, pero también en la casa, en la calle. No sé si a usted le ha sucedido, pero a mí me ha sucedido varias veces cuando he ido a la casa. De repente Dios me libra de accidentes. Yo les voy a contar un testimonio. Hace unos años atrás yo iba con un hermano, un joven, a la casa de una hermana a orar, porque esta hermana nos invitó a orar a su casa. Y iba a hacer una vigilia. Y recuerdo que íbamos a la casa de esta hermana con el propósito de orar. Y cuando íbamos a la casa de ella, aquí por esta área de Los Ángeles, en el área de West LA, nos dirigíamos a la casa de ella. Eso por ahí como las 9 o 10 de la noche, recuerdo. Y de repente llegamos a una luz. Y en esa luz nos íbamos a dirigir hacia la izquierda, ¿verdad? Y de repente nos paramos en esa luz verde porque venían carros pasando a este lado, y nos detenimos en medio de los carros que venían de este lado y los carros que iban hacia el otro lado, y nos paramos en medio para dirigirnos al lado izquierdo. Y cuando se puso amarilla la luz, era nuestro turno para que nosotros hiciéramos una izquierda para ir a la otra calle. Y recuerdo que cuando íbamos a cruzar la calle en la luz amarilla, vino un carro grande a la velocidad de 50 millas por hora, porque era una calle residencial donde usualmente los carros pasan a 35 millas por hora. Pero recuerdo que este carro venía hacia nosotros a 50 millas por hora porque venía rápido. Y cuando nosotros íbamos a hacer una vuelta para la izquierda, miramos que este carro venía hacia nosotros. Y en ese momento, en unos solos segundos, le dije al joven que estaba a mi lado, y en ese momento dije, este carro nos va a atropellar, nos va a pegar y de seguro vamos a morir en este accidente. Pero cuando este carro venía hacia nosotros dirigiéndose muy rápido, en unos solos segundos veo yo que en medio de nosotros hay como algo invisible que nos cubre a nosotros, y lo que hace el poder de Dios, la mano de Dios, es que Dios
Yo veo que Dios agarra este vehículo y lo hace de una manera extraordinaria, que yo me quedo con la boca abierta. Dije, Señor, qué poderoso y grande eres tú, Señor, qué grande es tu misericordia, porque en ese momento creí yo que íbamos a morir en ese accidente. Pero ¿sabe qué sucedió? El Señor agarró ese carro, lo desvió de una manera tan tremenda que yo me quedé admirado. Y el Señor desvió ese carro y a nosotros no nos sucedió nada. ¿Sabe quién estaba con nosotros? El Señor Jesús, el ángel del Señor Jesús. Y ahí se cumplió lo que dice Salmos 37:4. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Porque usted y yo tenemos ángeles que nos defienden, nos guardan, nos cuidan, nos protegen. Y siempre va con nosotros a donde quieramos que vayamos. Amén. Póngase sobre sus pies en esta noche. Aquí vamos a terminar en esta noche.